Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 14 del Tratado de Nazir. Nos quedamos ayer viendo una Mishnah, explicamos ayer o esta mañana al comienzo de la Mishnah, que decía, si la persona dice, yo voy a ser Nazir y además voy a ser Nazir cuando me nazca un hijo, es decir, que había tomado dos Nezirut. Entonces hay que toma su Nezirut, ¿sí? Empieza a contar su Nezirut, después le nació un hijo, completas su Nezirut y cuando acaba esa Nezirut empieza a contar la Nezirut por el nacimiento de su hijo. Pero si la persona dijo, yo voy a ser Nazir cuando me nazca un hijo y además voy a ser Nazir, nuevamente tomó dos Nezirut, pero primero aquí dijo que la condición es que le nazca el hijo. Inmediatamente empieza a contar la Nezirut. Si en medio de su periodo de Nazir le nace un hijo, tiene que interrumpir su Nezirut, contar los 30 días por la Nezirut de su hijo y después tiene un problema, porque no puede completar, porque el tiempo que le va a quedar no es un tiempo suficiente para contar 30 días para que se considere que se puede cortar el pelo por la Nezirut. ¿Cómo hace? Dice, imaginemos que empieza su Nezirut y al cabo de 10 días le nace el hijo. Entonces ahí empieza a contar los 30 días. Cuando acaba los 30 días por el hijo, no trae su ofrenda y no se corta el pelo. Completa los 20 días que le quedan y ahí trae doble ofrenda y se corta el pelo. Entonces esto es lo que está diciendo. Mashlim, como dijimos, perdón, Monesh el Maniach Echelo, deja de lado lo suyo. Monesh el Beno, cuenta los 30 días de su hijo. Bejarkaj Mashlim Echelo, y después completa lo suyo. Dice la Gemara. Va de Raba, viene a preguntar a Raba, a Amar, dijo la persona, Harin Nazir Lehar Esrim yo. Dice, yo voy a hacer un Nazir dentro de 20 días. Dentro de 20 días voy a contar un periodo de 30 días de Nazir. Y a partir de ahora, me hallo, 100 días. Entonces, ¿qué tiene ahora? Tiene que hacer dos periodos de Nazirut, uno de 30 y uno de 100. Uno, el de 100, que va a empezar ahora mismo. Es decir, va a contar de ahora 20 días y después va a hacer 30 días de Nazirut y después va a completar los 80 que le quedan. Dice que van de Halen Mea Beesim Lo Shalmin. Puesto que los 100 días no los puede completar en el primer periodo de 20. Es decir, de aquí a 20 días voy a empezar los 30 días de Nazir. En esos 20 días no puede completar los 100 que prometió para después. Entonces, lo Hailin. Entonces no recaen esos días. Es decir, esos 20 días no tiene que hacer Nazir por nada. O Dilma, o a lo mejor, que van de Itle, Gidulsear, Levasov, puesto que al final, cuando ya acabó el segundo periodo de Nazir, todavía le quedan por completar 80 días, y en 80 días sí que hay un periodo de 30 que se llama Gidulsear, que creció el cabello. Entonces, Hailin recae y empieza a contar la Nezirut y la hace en dos partes. 20 días, a partir de ahí 30 días de Nazir, se corta el pelo, trae su ofrenda de esa Nezirut y a partir de ahí le quedan 80 días que completa contando y hace un total de 130 días como él prometió. Pregunta de Gemara. Dice, Betay le Nezirut Me'uta. Dice, espera, ¿por qué me tienes que traer un caso en el que prometió hacer 100 días de Nazir? Tráeme un caso en el que hizo una promesa de dos Nezirut simples de 30 y 30. Es decir, dentro de 20 días voy a hacer Nazir y a partir de ahora voy a hacer Nazir. Es decir, que ahora tiene la obligación de hacer 30 días, pero no le entran los 30 días en los 20 hasta que empieza la otra Nezirut. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 20, completar 30 y luego le quedan 10. Entonces dice Jada, Mido Jada, Kami Bayele. Responde a y dice, ¿sabes qué? Hay una duda para uno y una duda para otro y preguntas para ambas posibilidades. Vamos a ver cómo es esto. Dice, Intin Celomar, si me vas a decir Nezirut Meutet, si tú me vas a traer, eh, si tú me vas a decir que la Nezirut normal, la pequeña, que son 30 días, que van de Asara Yomin de Ditrin, es decir, puesto que al final le faltan por cumplir 10 días, los alikle halen Asara, enam olim, no se juntan, no se cuentan con los 20 días anteriores. Y entonces, Vadai
Nazir Meayom. Entonces dice, entonces si me vas a decir que es en ese caso, entonces cuando seguro que va a tener tiempo para hacerlo, cuando dijo que voy a hacer Nazir por 100 días, que van de irle Timlin Yom y Lebasov, puesto que todavía le quedan 80 días por cumplir. Entonces ahí sí, a lo mejor sí que va a poder hacerlo, o a lo mejor no. Dice, Veintim Selomar, si me vas a decir que entre la Nezirut Muetet y la Nezirut de muchos días, puesto que incluso que se interrumpió en la Nezirut en el medio, Eno Efsek Mamash, no es una interrupción total, porque la Nezirut recae después de 20 días, que se parece esa Nezirut a la Nezirut que tiene ahora. Jaile, entonces recae. Amar, entonces si me vas a decir eso, te voy a traer una pregunta. Amar, la persona dijo, Areni Nazir leajar sin yom, yo voy a ser Nazir dentro de 20 días. Umeachshav Nazir Olam, y a partir de hoy voy a ser Nazir Olam, voy a ser Nazir para siempre. Mahu, ¿cuál sería la ley ahí? Mijaila Ale, ¿acaso recae la Nazirut sobre él? O no puede recaer. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? En Nazir Olam se puede recortar el pelo una vez cada 30 días, una vez cada 12 meses. Habíamos dicho, era la discusión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer 20 días de Nezirut y después 20 días de Nezirut primera, va a interrumpir para hacer los 30 días de la Nezirut segunda, y a partir de ahí no se puede cortar el pelo porque no pasó los 30 días o no pasaron los 12 meses según un punto de vista. Y a partir de ahí trae su ofrenda cuando se cumple ese periodo y a partir de ahí sigue siendo Nazir para siempre. Veintim, se lo más si quieres que vamos a traer otra pregunta. Que van de Efshar y Chule. Dice, no, en realidad la Nezirut Olam es una Nezirut que se puede llegar a Leashil, es decir, de pedir a un sabio que se anule. No es algo hermético, no es algo totalmente cerrado. Hay forma de anular esa Nezirut Olam. De puesto que se le puede llegar a anular, Haile, entonces sí que recae. ¿Sí? Entonces, ¿qué te voy a preguntar? Amar, la persona dijo, Haren Nazir Shimshon, voy a hacer Nazir como Shimshon. Leajar Esrim Yom, dentro de 20 días. Umeachshav, y a partir de hoy, de ahora voy a hacer Nazir Stam. Ah, la Nazirut Shimshon no se la puede anular. Y tampoco se puede cortar el pelo. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Ajá, lo efshar le chule. No se puede venir a preguntar al jajam que se le anule. Mijaila, ¿acaso recae? O a lo mejor no. En realidad sí que recae. Amar. Entonces, otra duda que surge. La persona dijo, Areni, he aquí que Moshe Beshaat Beshiva Beadar. Yo voy a hacer como Moshe, como hizo el pueblo de Israel con respecto a Moshe el 7 de Adar. ¿Qué pasó el 7 de Adar? El 7 de Adar es la fecha del fallecimiento de Moshe. ¿Qué estamos entendiendo? Que cuando Moshe falleció, mucha gente del pueblo se entristeció y algunos tomaron Nezirut sobre ellos. Entonces, ¿está diciendo eso? O a lo mejor estamos viendo el punto de vista de que el 7 de Adar es el día del nacimiento de Moshe. Y es un día de alegría, es un día de fiesta. Entonces, ¿como qué estamos interpretando? ¿Acaso porque es el día de la muerte de Moshe? Seguro que hubo mucha gente que empezaron a hacer la promesa de Nezirut, ¿sí? Por causa del sufrimiento. Varezó Yad le Nezirut, y esto se llama un mango, es decir, un lenguaje alusivo a la Nezirut. O vamos a decir que van su cambio le dato, puesto que también es el día de su nacimiento. Yom Simcha, que es un día de alegría. En Bedibur Ze Yad le Nezirut no se considera un mango, un lenguaje de Nezirut, sino que tomó sobre él el hecho de estar alegre. Dice la Gemara, Shot Minayu Kadmaite. Es decir, yo te voy a resolver la primera de las dudas. Esa es la que puede resolver la Gemara. Dice Hareni, la persona dijo Hareni Nazir Leachar Esim Yom. Yo voy a ser Nazir dentro de 20 días. Umeachshav, a partir de hoy, Meayom, 100 días. Moné Esrim, cuenta 20 días. Leachar Kaj Moné Sheloshim, y luego cuenta 30 días por la Nezirut Stam. Leachar Kaj Moné Shumonim, y luego cuenta 80 días. Kedele Ashlim Nezirut Rishonah. Y luego cuenta 80 para completar la primera Nezirut. Así es como resuelve la Gemara este primer caso. El resto no lo trae. Dice la Mishnah, que vimos en la ceifa de nuestra Mishnah, al final,
que dijo, yo voy a ser nazir cuando tenga un hijo y además soy nazir. Entonces, ¿qué dijimos? El que empieza a contar lo suyo, le nace el hijo, deja de lado su nezirut, hace su nezirut de 30 días por el hijo y después completa. Dice la Gemara, Nitma bime beno. Dice así, ¿qué es lo que pasa si esta persona se impurificó cuando está cumpliendo con la nezirut por el hijo? Rabbi Yohanan Omer Soter, Rabbi Yohanan dice que con ello invalida todo su periodo de nezirut, también el primero. Y Reish Lakish Omer Amar Eno Soter, Reish Lakish dice no invalida su nezirut primera. Los 20 primeros días que tuvo, los 10 primeros días hasta que nació el bebé, que estaba siendo nazir por una promesa de nazir stam, no quedan afectadas. ¿Por qué? Porque están entre paréntesis. Ahora, Rabbi Yohanan Amar Soter, ¿sí? ¿Por qué? Hada nezirut arichta hi. ¿Por qué dice Rabbi Yohanan que sí que interrumpe y hay que volver a empezar? Porque en realidad lo que está haciendo son 2 periodos de nezirut. Es como si fuese una nezirut larga. Pero es la Kishamar en nosotros que dice que no interrumpe la nezirut. Porque nezirut de lejud, vedibre lejud. ¿Por qué? Porque una nezirut es la suya propia y otra nezirut aparte es la nezirut por su hijo. Entonces una no afecta a la otra. Ahora, la Gemara continúa y trae otra discusión y dice, Nitma bime zarato. Zarato. La persona se impurificó mientras estaba con zarat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zarat es un tipo de impureza, pero no es un tipo de impureza que invalida la nezirut de la persona. Pero aún así, la persona entra en su periodo de nazir, de repente le sale una mancha de tzarat, llama al Cohen, etcétera. El Cohen le dice, estás impuro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que esperar 7 días, contar, verificar que esto no se extiende, etcétera. Todo ese proceso de purificación interrumpe su cuenta de nezirut y es un paréntesis. ¿Qué pasó si dentro de ese paréntesis, en el que no está contando días dentro de su nezirut, se impurificó por un muerto? Rabbi Yohanan Amar Soter, Rabbi Yohanan dice, eso invalida su nezirut y tiene que volver a empezar. El Lakish Amar, Eno Soter, el Lakish dice, no invalida. Rabbi Yohanan Amar Soter, ¿por qué dijo Rabbi Yohanan que invalida? ¿Por qué? Benezirut cae. ¿Por qué? Porque también los días del Tzarat, todavía él sigue siendo Nazir. Pero es aquí llamar Enosoter. Y es que aquí dice que no lo interrumpe y no tiene que volver a empezar. Porque Tzarat lehud, Benezirut lehud. Porque son 2 cosas. Una cosa es la Tzarat y otra cosa es la Nezirut. Ahora, ¿por qué no enseñó solamente uno de los casos? El del hijo o el de la Tzarat. Dice, Utsija, necesito enseñar los 2. Porque Teitmar, si hubiésemos dicho que la discusión Beach Kamaita es solamente en cuanto a la impureza en los días de Nezirut por el hijo, ¿qué habríamos dicho? Behai Amar Rabbi Yohanan. Solamente en ese caso es que dijo Rabbi Yohanan, Shesoter, que interrumpe la Nezirut. ¿Por qué? Porque Shem Nezirut Ahadhi, porque hay un solo nombre para la Nezirut. Es Nezirut por suya propia y Nezirut por su hijo, pero las 2 son Nezirut. Abalebeja, pero aquí en el tema de la Tzarat, Emma modele le Reish Lakish. Yo podría haber dicho que está de acuerdo con Reish Lakish. ¿Por qué? De Nazir lehud, de Tzarat lehud, porque uno se llama Nazir y otro se llama Tzarat. Son 2 cosas independientes. Y entonces, lo que pase mientras eres Tzarat no influye sobre lo que pasa cuando eres Nazir. Veí, y si me vas a decir Beja, que solamente hubiese enseñado este caso de la Tzarat, entonces, ¿yo qué habría dicho? Beha Kamar Reish Lakish, que solamente en este caso es que dijo Reish Lakish que no interrumpe su Nezirut. Abal Behaj, pero ahí en el caso de la Nezirut por el hijo, Ema podría haber dicho de modele, que está de acuerdo Reish Lakish con Rabbi Yohanan, el Rabbi Yohanan. Por lo tanto, hija, necesito las 2. Dice la Gemara, Nitma Beyom Gidul Sear. Muy bien, ahora la persona se impurificó en el día que se llama Gidul Sear. Vamos a ver que son varios días. Bien, tenemos un caso, por ejemplo, una persona hace una promesa de Nezirut de 30 días. Al cabo de 20 días, está yendo en el camino, la asaltan y le rapan el pelo, le cortan el pelo completamente. Ahora, él no eligió que le corten el pelo, es una cuestión de fuerza mayor. Entonces, ¿qué hace? Completa
su nezirut hasta que complete los 30 días. Trae sus ofrendas, pero no puede cortarse el pelo, porque el pelo todavía no tiene pelo de 30 días. Entonces, ¿qué hace? Espera que le vuelva a crecer el pelo y cuando pasen 30 días, entonces ahí ya se puede cortar el pelo. Bien, y ese tiempo que está esperando a que le corten el pelo se llama Gidul Sear. Yom Gidul Sear. Ahora, él ya completó su tiempo de Nezirut, ya trajo sus ofrendas. Entonces dice, ¿qué pasa si se impurificó en ese momento? Ahora, Rab Amar Enosoter, Rab dice, no, eso ya no interrumpe, ya no imposibilita a la persona y no tiene por qué volver a empezar con su Nezirut. Bafilo le Rabbi Yohanan de Amar, incluso según Rabbi Yohanan que dice, Soter, que sí que interrumpe. Hanemile, esto es solamente dicho, Eja de Kae Benezirut, ahí donde en el momento en el que se impurificó con un muerto, Omedhu Bimene Minyan Nezirut. Se encuentran los días en los que está contando la Nezirut. Pero si son Gidul Sear, si son los días del crecimiento del cabello, Mashlim Nezirut Hu, completa su Nezirut los días que le faltan. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Soter, es decir, que interrumpe la cuenta del Nazir, Vafilu, y tiene que volver a empezar. Vafilu le Resh Lakish de Amar, incluso según el punto de vista de Resh Lakish, que dijo en Soter, que no interrumpe. Ahí es Dafka justamente Hatam, solamente en ese caso. Mishum, Shenezirut, Benezirut, Beno, porque la Nezirut de él y la Nezirut de su hijo, Shete Nezirut, son dos Nezirut. Pero acá, Ajá, Jada Nezirutahu, aquí solamente hay una Nezirut. Amar Rabjida dijo Rabjida Akol Modim, todo el mundo está de acuerdo. Sheim Kidesh Sear Bedam, que si el Nazir consagró su cabello en sangre, ¿qué quiere decir? Que entre el momento en el cual eh, trajeron la sangre de la ofrenda del Nazir al altar hasta el momento en el que se cortó el cabello, en Lotakana ya no tiene forma de arreglarlo. Explica la cámara. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cómo purificarse de su impureza y terminar con su periodo de Nazir. Ahora, Aliba de Man, entonces, según el punto de vista de quién va esta enseñanza, y Aliba de Rabbi Elazar, si va según el punto de vista de Rabbi Elazar, que van de Amartit Galach Me'akevet. Dice Rabbi Ishmael que dijo, Eliezer que dijo, perdón, el corte de pelo es Me'akev, es decir, que es un impedimento para seguir adelante. Si no se puede cortar el pelo, entonces no puede hacer nada. Entonces dice, Toch Melohi, si se impurificó antes de cortarse el pelo, Toch Melohi, Arehu, que Nitma Toch Yeme Minyan Nezirutó. Entonces ahí se le considera como que se impurificó dentro de los días de la cuenta de su Nezirut. Velistor, y entonces ahí tiene que volver a empezar. Ve la ley de Rabanán, pero según el punto de vista de Rabanán, de los sabios, a Amri Tiglahat, lo meakev, ellos dicen que la tiglahat, el corte del pelo, no es algo que frene. Entonces responde la cámara, dice Leo Lam en realidad aliba de Rabanán. La Mishnah sigue el punto de Rabbi Yohanan. Umay en lo takana. Entonces, ¿qué quiere decir que no tiene takana, no tiene arreglo? En lo takana le mitzvah giluach. No tiene forma de cumplir con la mitzvah de giluach. Amar Rabbi Yossi ve Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Hanina. Nazir shekol lo yamav. Un nazir cuyo todos los días de su vida todavía no trajo de Shekalu, perdón. Nazir Shekalu lo yamav. Se le acabaron los días de Nazir. Ya está, ya cumplió. Ahora que tiene que hacer traer sus ofrendas y cortarse el pelo. Y se impurificó antes de traer las ofrendas. Entonces, lo que a la tuma se le da malkut, golpeo, en caso de que se impurifique. Ven a lo que a la tiglajat, pero a la yaim, y no se le golpea ni por el corte de pelo, ni por el vino. Pregunta la Maishena, tuma de la que, perdón. ¿Cuál es la diferencia con la impureza que hace que te den los golpes? La marca dice el versículo, Kol yeme azirol Hashem, todos los días en los que va a ser nazir para Hashem.
Y ahí dice, a un cuerpo muerto no se aproximará. Ahora, kol, cuando dice todos los días, kol, viene el rabot, yamim, sheleachar, melot. Viene a incluir los días después de que ya haya completado. Que yamim shelifne melot, al igual que los días antes de que haya completado. Veía aji, y si es así, idgalachat name lechayev. Entonces ahí también el hecho de cortarse el pelo le va a impedir dejar amar la jamana. ¿Por qué? Porque dijo la Torah. Es decir, si tú me estás aprendiendo de kol, que viene a incluir, entonces también incluye el corte de pelo. Porque dijo la Torah, kol, yemen neder nizro, todos los días de la promesa de su nezirut, ta'arlo yabo al rosho, no pasar una navaja sobre su cabeza. ¿Qué aprendemos de ahí? La asod yamim, shelachar melot. Entonces hagamos ahí los días después de que ya completó su nezirut, como los días de antes de que completó su nezirut, que no puede pasar una navaja por encima de su cabeza. Vetu, y además, Kol Yemen Nizro, Mikol Asher Ya'ase Migefen Hayayin, todos los días en los que dura su Nezer, su Nezirut, no puede tomar de nada que salga del fruto de la vid. Entonces ahí también, la Asod Yeme Yamim Shelachar Melot, que Yamim Shelifne Melot, hagamos los días de después de que ya cumplió con todo su periodo, como los días de antes de que cumplió, y estaría también prohibido, también sería un impedimento. Responde la Gemara y dice, no, Shaniach, ahí es diferente, de Amar Trajamaná, porque la Torah también tiene un versículo que dice, Betime Rosh Nizro, va a impurificar la cabeza de su Nezer. Bien, y después creo que justamente después menciona, dice, Vejiyamut metalav befeta pitom, y si fallece un muerto ante él de manera espontánea, Betime Rosh Nidro, y ahí va a impurificar la cabeza de su Nezer. Ahora, Betimer Rosh Nizro, Talui lo Berroshó, es decir, es algo que depende de su cabeza. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? El pelo. Y por lo tanto, Shelo Hevi Korbanotav Velo Gileach, si no trajo sus ofrendas y no se cortó el pelo. Mushar a la tuma, ahí estás advirtiéndolo de la Torah sobre no impurificarse. Abaleinian tiglajat, pero en cuanto al corte del pelo y al vino, Shelo la matnu pasu, que no lo aprendimos del versículo, que van, Shilmu Yemenizro, una vez que ya se cumplieron los días de Nazir, Enojayab, Alejem, o ya no, tiene que seguir cumpliéndolo. Pregunta la Gemara, Metive, vamos a tener una pregunta de una vereita que está en la Tosefta. Nazir, Shekalu lo Yamab, un Nazir a quien se le completaron los días de Nezirut. Asur, Legaleach, Belishtot Yain, tiene prohibido cortarse el pelo y beber vino, Belitamel, Emitim, y impurificarse con un muerto, hasta que traiga sus ofrendas. Bengileach, Beshata, Yain, Benitma, Lamitim, y si aún así se cortó el pelo y bebió vino y se impurificó con un muerto. Arezes Sofeg et Arbaim. Ahí se le va a castigar con el lenguaje de 40 golpes. Bien. Y eso es una oposición para qué? Para la opinión de que estamos diciendo que no es Me'akev. Aquí claramente vemos que es Me'akev la ofrenda. Y Yufta, efectivamente es una pregunta en contra de esta opinión. Hasta aquí llega la página 14. Que tengamos una excelente noche. Hizku Veimso.